el tema de cocción o acondicionamiento de materia prima, que es quizá el término más adecuado, es el tratamiento en el cual se somete las trozas a una temperatura mediante dos o tres sistemas distintos, puede ser por agua caliente o por vapor, directo o indirecto. Se produce en sentido de anatomía de la madera un ablandamiento de la lignina. Las ligninas son la sustancia de cohesión de las fibras y esto contribuye al corte. ¿Por qué? Porque reduce la resistencia al corte, por lo cual te genera una superficie de lámina más suave, ¿no? Sin asperezas, sin lo que se llama escarpaduras. Esto a su vez favorece todo el corte, te permite obtener láminas de mucho menor espesor, por ejemplo. Sería imposible producir láminas muy finas sin hacer ese calentamiento de las trozas. Se trabaja mucho mejor la troza cuando la madera está caliente y saturada en agua. Es importante saber que, por supuesto, tiene un rango óptimo, una temperatura óptima que está asociada principalmente a la densidad de la madera y una duración que está asociado a lo que es el diámetro de la troza. Un error principal que suele haber es sobrecocción, en lo cual ya se produce una alteración de las propiedades mecánicas de la madera y produce una lámina repelosa, que es inútil para su utilización posterior. Tenemos que tener en cuenta que el tratamiento es reversible, o sea, no es una cocción en la cual uno altera las propiedades mecánicas, sino que solamente es un ablandamiento. La analogía más simple para el que no conoce el proceso es como la manteca. La manteca fría es difícil de cortar, sin embargo la dejas a temperatura ambiente y es fácil de cortar. Bueno, otra vez se enfría y vuelve a ser difícil. Bueno, por eso justamente tenemos en cuenta que el tratamiento una vez, las trozas una vez que se enfrían, prácticamente vuelven a tener las mismas resistencias mecánicas al corte. Se estima aproximadamente 4 horas tardan en enfriarse, por supuesto eso varía de acuerdo a la temperatura ambiente. Hay numerosos estudios sobre la cocción, mucha literatura al respecto. Tenemos el apunte, que el apunte es una síntesis de todo ese material. Hay alumnos que han hecho tesis de grado respecto a la cocción de trozas, tesis de maestría, por ejemplo la de Medina, y donde contribuye mucho a la revisión bibliográfica de este proceso de producción. Cuando hablamos de cocción o acondicionamiento, hablamos que es una buena práctica de manufactura. O sea, en ciertas especies, por ejemplo, pues se puede ser evitado. Es el caso del eucalipto, el pinus, que están ahí respecto a la densidad de la madera. No son una especie de gran densidad, pero también desfavorecen en algunas partes el proceso. En la región es habitual que no se produzca la cocción, que no realicen la cocción o el acondicionamiento, especialmente porque las empresas eran del tipo sistema de cocción con piletas y después migraron a vapor y quizás no tengan las condiciones adecuadas para hacer el tratamiento. Respecto al sistema propiamente dicho, a los tipos de cocción, básicamente hay dos. Uno es el vaporizado, consiste en someter la troza a un tratamiento vaporizado, que es vapor directo o indirecto. Esto podemos hablar de dos subsistemas, por decirlo así, en un habitáculo confinado. Entonces se calienta mediante vapor directo o radiadores, intercambiadores, tinas de vaporizado, por ejemplo. Se calienta el recinto a una determinada temperatura y durante un determinado tiempo, que este justamente es la base del trabajo práctico que van a realizar ustedes, y se lo somete a ese tratamiento. Una vez que está caliente la troza, se la retira, se la va retirando a una o se vacía el espacio confinado para poder realizar la carga posterior de otra producción, y eso más o menos en condiciones normales, 4 o 5 horas tarda en enfriarse. Entonces se la procesa rápidamente. Después el otro sistema es la cocción con agua caliente. Este es un sistema más antiguo que prácticamente está descartado por las cuestiones ambientales, por la cuestión de higiene y seguridad. Tiene la condición de que se sumerge la troza en una pileta con agua caliente y esta es calentada. Por supuesto es un tratamiento mucho más suave, menos agresivo que el vaporizado.
La cocción tiene alguna serie de ventajas y desventajas. Principalmente aumenta el rendimiento como valor, lo que es la calidad de la materia prima, aumenta la duración del filo de los elementos de corte, reduce el volumen de cola utilizado. Esto tiene una importancia económica fundamental, favorece la reducción de costos. El tiempo de secado también se reduce porque vemos que la lámina, cuando se va procesando, sale vapor, digamos, eso es decir que se va secando. También disminuye lo que es la rotura de las trozas por patinamiento del meolo, que eso lo vamos a ver posteriormente, lo cual vos podés cortar a un meolo mucho menor diámetro. El problema son la sobrecocción, y cuando en ciertas especies es desfavorable, por ejemplo en el caso del eucalipto, que es susceptible a tener rajaduras. Por supuesto, la cocción desfavorece este aspecto. La principal desventaja es cuando se produce la sobrecocción. Tenemos una fuente literaria bastante importante en la cual ustedes pueden profundizar todos estos conceptos, y esto es a los fines orientativos. Los factores que afectan a la cocción son varios: diámetro de la troza, especialmente la densidad de la madera, efecto de gradiente de temperatura, esto es, cómo se incrementa la temperatura. El tema del agua es gradual y el tema del vapor es mucho más intenso, más rápido. El contenido de humedad inicial de la troza, efecto del medio de calentamiento, principalmente, como dijimos, lo que es vapor o agua caliente, si la especie tiene tendencia a rajadura en las puntas, y duración del calentamiento, principalmente la rampa de calentamiento. Hay un rango de temperaturas ideal de acuerdo a la densidad de la madera, realizado con revisión bibliográfica de varios autores, especialmente europeos. Colpan, el manual principal, está basado mucho en especies de Europa que son distintas a las de acá, pero más o menos es para tener una idea aproximada de las temperaturas y sirve como una aproximación. Esto, por supuesto, tiene un fuerte contenido de estudios científicos, lo cual nosotros, por supuesto, debemos adecuar aquí, digamos. Por ejemplo, si aquí en Misiones hablamos, por ejemplo, para las latifoliadas, una determinada especie puede ser muy distinta a una latifoliada de otra. Y en el caso de las coníferas, por ejemplo, vemos la variedad de densidad que hay entre un Pinus elioti, un Pinus taeda y un pino híbrido, digamos, y por supuesto, todos estos estudios se deben hacer una aproximación empírica y estudios técnicos profundos, pero los fines prácticos vamos a tomar esta fuente literaria como referencia. Es por eso que cuando hacemos la visita a la empresa suelen ser muy disímiles los valores de duración del tratamiento. O sea, es como que no coincide con la literatura. Pero por supuesto, todos estos trabajos están hechos hace muchos años, que no son regionales. Nuestra situación particular de la variación enorme de densidad de madera que hay en el Pinus amarillos del sur de nuestra zona, también nos genera la necesidad de hacer estudios, por supuesto, mucho más específicos. Pero sirven como para tener una referencia para poder hacer esta primera aproximación, que es científica, técnica y experimental, que vamos a realizar en la industria. Finalmente, tiene que ver mucho también lo que es la programación. Como futuros profesionales, tienen que usar todas las herramientas que contribuyan al cálculo de esta cocción. Ustedes, como futuros ingenieros, ya tienen las herramientas termodinámicas, por ejemplo, de cálculo. Tienen las herramientas para hacer todos los cálculos de volumetría, de trozas, la parte de consumo de energía, sabiendo a qué temperatura ambiente hay, a qué temperatura se procesa, qué temperatura, qué cantidad de calor se pierde en el proceso, porque es un espacio que es un recinto cerrado o semiabierto o tapado con una carpa, y hay una determinada pérdida de energía. A qué temperatura se debe realizar, con qué se calienta, si es vapor vivo, si es mediante intercambiadores, si es el vapor que sobra del prácticamente el condensado de los secaderos. Eso es muy habitual, que se reaproveche el vapor de baja carga térmica una vez que pasa el vapor vivo, por ejemplo, a 13, 14 kilos por centímetro cuadrado por los secadores de madera. Esto se enfría y sale agua prácticamente a 99 grados, y esta agua muchas veces suele aprovechar para hacer la cocción.
¿Por qué? Porque sabemos que se hace a temperatura ambiente y no supera generalmente los 100 grados. Esto es a los fines del ahorro energético. Sabemos que la industria se consume energía eléctrica en minoridad, mayor porcentaje es la energía térmica, el calor, prácticamente el 83%, 85%, y eso se genera con energía de biomasa. O sea, todos los subproductos, todos los chips, resto de láminas se trituran y esto produce vapor en la caldera que es utilizado para lo que es el acondicionamiento, principalmente para el secado y en un menor espacio para lo que es el prensado que vamos a ver en procesos posteriores. Esperemos que les resulta interesante este práctico. Es poco habitual, le digo, el tema de la cocción, excepto las empresas nuevas están instalando nuevos sistemas para hacer la cocción y podemos hacer esto mediante una visita. También está la oportunidad de hacer los trabajos prácticos en planta y los cálculos para todo aquel que quiera profundizar, que quiera realizar una pasantía, una tesis de grado. Por supuesto, las empresas locales están más que interesadas en hacer este estudio y bueno, en que ustedes se planteen el desafío de hacer un estudio importante, la parte termodinámica. Muchas gracias.